Cor TV en coproducción con la Clínica Osmo presentan Hola amigas y amigos, bienvenidos a su programa Prevenir es Vivir. El tema de hoy es hemofilia. En la época de la reina Victoria se consideraba una enfermedad de la realeza, ya que solamente afectaba a los hombres del imperio. En la actualidad, en el mundo, se estima que 1 de cada 10,000 hombres padecen hemofilia del tipo A y 1 de cada 40,000 hemofilia del tipo B. En la actualidad, en México existen aproximadamente 6,000 casos de hemofilia. Para hablar más del tema nos acompañan expertos, pero antes de platicar con ellos, veamos la siguiente cápsula. La hemofilia es una enfermedad de la sangre que se presenta por la dificultad que tiene para coagularse. La coagulación es un sistema de protección del cuerpo que endurece la sangre en el lugar donde llegamos a tener una lesión o cortadura, para evitar que continúe fluyendo. Para lograr esta reacción, tenemos en el cuerpo proteínas especiales llamadas factores de coagulación. Cuando estas proteínas no funcionan adecuadamente, la persona sufre un sangrado difícil de controlar, que en ocasiones llega a ser peligroso por su abundancia. La hemofilia no se contagia, pero sí puede heredarse de padres a hijos, especialmente a los varones. Las mujeres también pueden ser portadoras de hemofilia, pero no se manifiesta en su cuerpo. Es posible alcanzar una buena calidad de vida si se tiene esta enfermedad, pero en los casos graves se presentan sangrados en el interior de las articulaciones, lo que limita el movimiento de quien la padece, generando incapacidad. En Prevenir es Vivir, te diremos qué hacer cuando se padece esta enfermedad y cómo encontrar el tratamiento más adecuado. Hemos visto información general acerca de hemofilia. Seguramente tenemos muchas dudas el por qué solamente se presenta en los hombres y no en las mujeres. Pero para aclarar todas estas dudas, se encuentran con nosotros dos especialistas en el tema, la enfermera Rocío Guzmán y el doctor Euler Chargoy. Bienvenidos, doctores. Bueno, doctor, gracias. Platíquenos acerca de qué es la hemofilia. Bueno, la hemofilia, como vimos en la cápsula, es una enfermedad donde hay sangrado, pero es un sangrado anormal, precisamente por la incapacidad del organismo de hacer un coágulo estable. ¿Esto qué significa? El hemofílico sangra, pero sangra porque al hacer su coágulo es un coágulo flojo, que por decirlo así no llega a tapar el defecto cuando tenemos un golpe o tenemos una herida. Esa es principalmente la hemofilia. ¿Y cuáles son los factores o las causas que ocasionan que una persona padezca hemofilia? La hemofilia es una enfermedad hereditaria, es decir, la transmiten los genes. Los genes dentro de una célula le indican a la célula qué va a hacer y cuál es su función. Cuando tenemos un paciente con hemofilia, tenemos uno de sus genes que está cambiado o de plano una parte no existe. Ese gen que no existe es el de la hemofilia y se encuentra localizado en el cromosoma X. El hombre tiene 2 cromosomas, X y Y, Así y la es. mujer, X y X. Exactamente. Lo que hacen al hombre que sea o la que tenga las características masculinas es la presencia de la Y. En cambio, las mujeres tienen 2X y eso nos da que un organismo tenga un fenotipo, es decir, una característica femenina. Entonces, el gen de la hemofilia viene en una de las X. ¿Qué pasa con los hombres? Cuando ese gen no existe en los hombres, no tenemos otro gen X, otro cromosoma X para suplantar la X que está defectuosa. Por eso es que en el hombre se presenta. En cambio, las mujeres, como tienen 2X, cuando tienen una X afectada, entra la otra a suplantar el problema del X afectado. Por eso es que en las mujeres no lo vemos frecuentemente. Pero las mujeres son portadoras. Definimos una mujer portadora cuando sabemos que en uno de sus genes tiene la deleción, así se llama cuando no existe un gen, o la mutación, cuando cambió el gen, pero no manifiesta la enfermedad.
solamente el hombre es quien va a manifestar la enfermedad. Sí, aunque hay algunos casos muy raros donde la mujer también presenta hemofilia. Son contadísimos a nivel mundial, no es algo frecuente. Es, por ejemplo, cuando la mujer que tiene 2X solo nació con una y la X que está mal es la que hereda. ¿Y cómo manifiesta el hombre la enfermedad? Pues es por sangrados, pero no es cualquier sangrado, tiene una característica especial. El paciente hemofílico por lo general lo detectamos cuando empieza a caminar, a la edad del año, poquito después de los 2 años, y es porque cuando se levanta, cae, se pega. Entonces el paciente empieza a tener muchos moretones y muchos chipotes, por decirlo así, que son hematomas y equimosis. Y a la mamá se le empieza a cerrar. El sangrado por lo general es en sitios cerrados, piel, músculo, articulaciones, casos más graves, sistema nervioso central o una hemorragia a nivel abdominal, pero esos son los principales, ¿no? Que tenemos sangrados en sitios cerrados. ¿Cómo podría sospechar una mamá que probablemente su hijo está presentando hemofilia? Bueno, como el 80% de los casos son hereditarios, lo primero es sospechar cuando por línea materna tenemos algún paciente sangrador o ya diagnosticado con hemofilia. Pero si no hay historia de pacientes hemofílicos, es cuando un paciente o un niño tiene más equimosis, más hematomas, más moretones, más chipotes de lo normal. Eso es decir, comparado con otros niños de su edad. Sabemos que los niños son inquietos, juegan, brincan, llegan de la escuela con 1, 2, 3 moretones, pero que lleguen con varios moretones o moretones en sitios donde no hay presión, como los muslos o el abdomen, hay que empezar a sospechar que algo no está bien. Y en la cápsula también podríamos checar que existían 2 tipos de hemofilia. ¿Cuál es la diferencia entre la hemofilia A y la hemofilia B2? Dividimos por el tipo de defecto que tiene. Cuando un paciente tiene hemofilia, le falta un factor, el factor 8 o el factor 9. A los que le faltan el 8 le llamamos hemofilia A. A los que les falta el 9 le llamamos hemofilia B. Y hay un tercer tipo de hemofilia que también es raro, pero que se puede ver, que es la hemofilia adquirida. Y eso es por un medicamento que puede estar tomando el paciente o por una enfermedad autoinmune. Esa también es muy rara. ¿Qué medicamento es este, doctor? Puede ser clásico cualquier medicamento, anticonvulsivantes, algunos para la presión que utilizamos en embarazadas, pero son casos extremadamente raros. Y también en enfermedades autoinmunes, como en el lupus y en algunas que tienen autoanticuerpos. ¿Cómo podríamos considerar la hemofilia, si se considera grave, leve o moderada, en relación a qué se considera? Cuando tenemos un paciente hemofílico, lo que tenemos que hacer es determinarle la actividad del factor deficiente, ya sea 8 o 9. Entonces, dependiendo de qué tanto tenemos de actividad, nosotros ya decimos si es leve, moderado o severo. Una persona que tiene hemofilia severa es cuando tiene nivel de factor 8 o factor 9 menor al 1%. Una paciente hemofílico moderado es cuando tenemos un paciente que tiene una actividad de factor entre 1 y 5%. Y un paciente que es leve es cuando tiene más de 5% de actividad. Hay que hacer la anotación, para los que se interesen más en el tema, que un paciente se considera hemofílico cuando tiene menos de 40% de factor. ¿Qué estudios son los que nosotros mandamos a hacer? Claro, primero es cuando tenemos la sospecha de la mamá, tiene que llevarlo con su médico, con su pediatra, para que le haga una historia clínica exhaustiva y una revisión completa. Una vez que nosotros vemos que efectivamente hay duda o hay datos de que el paciente es sangrador, entonces le pedimos su biometría hemática completa para ver la hemoglobina. En cuanto está un paciente sangrador, siempre anda con hemoglobinas un poquito más bajas, para ver las plaquetas, porque también intervienen en el proceso de coagulación. Pero la prueba principal, tamizaje que utilizamos los médicos, la primera, son los tiempos de coagulación. En conclusión, podríamos decir que la mamá tiene que sospechar de un hijo que tiene 1 año, 2 años, cuando presenta moretones, debería de acudir inmediatamente al médico y descartar de que el paciente tenga hemofilia, considerando como punto principal si tiene el antecedente familiar de alguien con hemofilia. Por supuesto, más cuando existe el antecedente. Gracias, doctor. Rocío, platícanos acerca de la asociación, cómo se formó, qué es lo que hace la asociación con los pacientes con hemofilia.
La asociación civil se llama Altruistas Oaxaqueños por la Hemofilia. Es una asociación sin fines de lucro, constituida legalmente el 23 de mayo de 2011, inspirada sobre todo en que vengo de una línea genética en donde tengo familiares con hemofilia y sobre todo respaldada por un grupo de profesionales de la salud del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, a donde nos entusiasmaron para constituir la asociación. Se caracteriza porque es sin fines de lucro. Aquí nuestra misión es pues contribuir en la gestión del diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación, la educación y la investigación de personas con hemofilia, con la finalidad de mejorar su calidad de vida y su condición de salud. ¿Cuáles son las acciones que hace esta asociación civil, Rocío? Pues las acciones que hacemos son muchas, desde captación de los pacientes. Tenemos una vinculación muy estrecha con los hematólogos, donde ellos nos refieren a los pacientes y de inmediato captamos esta información para poder subir el expediente y enviarlo a la Federación de Hemofilia, de la cual somos miembro, y de la Federación Mundial de Hemofilia también. Esa es la primera, la captación de pacientes. ¿Cuántos pacientes tienen captados con hemofilia en el Hasta ahora tenemos 124 pacientes y cada día la familia crece en hemofilia. Es porque ustedes hacen acciones para la búsqueda de pacientes. Sí, implementamos un proyecto con respaldo de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana que se llama 1, 2, 3 por ti, te estamos buscando. Y que es así como se ha incrementado el número de personas con hemofilia. El objeto social de esta asociación es que, pues, promover proyectos para mejora de las condiciones de salud de las personas con hemofilia y apoyarlos de una manera en que se les gestione su tratamiento en las instituciones de salud. Les hacemos el acompañamiento, hacemos entrevistas, hacen capacitaciones, se les apoya cuando las instituciones de salud o los hospitales no tienen, sobre todo de los servicios de salud de Oaxaca, no cuentan con factor octavo o factor 9, nosotros hacemos la gestión ante la Federación de Hemofilia o con la industria farmacéutica para conseguir donativos y poder apoyar en buena parte con la donación de factores de coagulación. Hemos platicado con los especialistas acerca de cuáles son los síntomas, los factores de riesgo para desarrollar hemofilia y cómo hacer un diagnóstico oportuno de la hemofilia. Pero antes de continuar con ellos, vamos al siguiente corte promocional. Gracias por continuar con nosotros. El tema de hoy es hemofilia. Recuerden que también nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, las cuales están apareciendo en su pantalla. A continuación, veamos el siguiente testimonio de la señora Ana Luisa, quien tiene un hijo con hemofilia. Él nació muy morado. Entonces para mí era muy extraño el que ella haya nacido así. Por ejemplo, cuando lo cargábamos, se le marcaban los moretones en su cuerpo. Ya varias cosas fueron apareciendo en el trayecto de su vida, más o menos cuando él tenía como 3 meses, que fue que le corté por primera vez las uñas de las manos. Al cortárselas, se le cayó un pellejito. De hecho, pasó un día y no le paraba la sangre, pasó 2 días, 3 días y la sangre del dedo le seguía saliendo, ¿no? Entonces, yo lo llevé primero con los médicos generales de las clínicas cercanas y obviamente que pues parecía un sangrado, digamos, normal, tópico, ¿no? Entonces, cuando él ya caminaba, sus tobillos siempre estaban inflamados y sus empeines regularmente le sangraban también y le dolía, pero como esa era la manera en la que él vivía, pues se empezó a acostumbrar y a aprender a caminar así, de esa manera, con sus pies inflamados, digamos, y sangrando y con dolor, digamos. Sí lo llevé varias veces con médicos generales. Los médicos generales regularmente lo atribuían a que se había a lo mejor luxado un poquito el pie o que se había tropezado, o sea, le atribuían a otras cosas, ¿no? Después de esto, más o menos como al 1 año y medio de edad,
Él, que ya empezaba a comer ya sólidos, digamos, comiendo una manzana, se sangró su lengua y el sangrado fue todavía mayor, digamos, no paraba de sangrar 1 día, 2 días, 3 días, 4, 5, 7. Al no saber lo que él tenía, los médicos optaron por coserle la lengua para pararle el sangrado. Para cicatrizarle tardó muchísimo tiempo. Y a los meses después volvió la misma situación, comiendo, volvió a sangrarle la lengua, se volvió a morder y le volvió a sangrar. Sin embargo, ahí ya acudí a un médico pediatra, igual me volvieron a mandar los mismos estudios que eran biometrías hemáticas. Fui al DF y lo llevé a una clínica igual de especialidades. Igual ahí en esta clínica de especialidades él iba con la lengua así y no, tampoco le mandaron a hacer ningún estudio, de hecho fui a urgencias y todo pues para parar el sangrado. Entonces, más o menos como a los 3 años, volvió a tener un accidente en donde volvió a morderse la lengua y yo ya estaba, digamos, yo al borde ya del estrés en donde yo ya decía, no, pero ¿qué tiene mi hijo? Porque no es normal que comiendo él esté pasando estas situaciones y no le paraban las inflamaciones, ni los sangrados, ni los moretones, ni de esas situaciones, ¿no? Entonces, la tercera vez ya dije, no puedo dejar que vuelvan a coser la lengua de mi hijo. Pues fue a la clínica que yo llegué a quedarme ahí, a decir que yo quería que le hicieran todos los estudios que debieran hacer a mi hijo. Y fue que llegaron a mandarlo entonces, al fin, con un pediatra que era especialista en hematología. Y al llevarlo con el pediatra hematólogo, fue el pediatra hematólogo que al contarle yo todos estos síntomas, luego él indujo que era hemofilia. Y el estudio que se le debe hacer es el que se llama tiempos de coagulación de la sangre. Inmediatamente sí sale en el estudio que él no tenía nada de porcentaje del factor 8 en su sangre. El médico inmediatamente pues logra darme lo que él necesitaba, que era el factor 8, pero lamentablemente siguió pasando todavía después de esto y después de diagnosticado y de saber lo que él tenía, y el factor no le hacía efecto. Entonces, aparte, digamos, de que es extraña la deficiencia, él todavía desarrolló inhibidores muy rápido en su sangre contra este factor, que lo imposibilitaban a él de que el factor tuviera un efecto en su cuerpo. Entonces, al enterarse el hematólogo pediatra, pues obviamente se cambia de tratamiento a lo que era el Feiba en ese tiempo. Y con el Feiba, con profilaxis, quiere decir que un día sí se lo aplicábamos, un día no, un día sí, un día no. Gracias a eso, pues él logra tener un buen desarrollo en la escuela, en la casa, poder ya caminar, sí, realiza ya sus actividades, digamos, de manera normal. Hace más o menos 2 años que le hice el último estudio de inhibidores, sí me dijeron que sus inhibidores habían aumentado mucho. Entonces lo que hicimos fue que el médico apenas hace unos meses le vuelve a cambiar el tratamiento, esta vez a factor 7, que el factor 7, digamos, es un poco más fuerte, con la cual él, gracias a eso, puede tener una vida, digamos, normal. Él fue mi primer hijo y yo no sabía nada, ¿no? Entonces, para mí fue muy difícil esos años, y muy triste que haya tan poquitos especialistas en nuestro estado. Yo siento que a lo mejor yo como mamá soy fuerte, ¿no? Me hago fuerte para que él me vea así y de mí él pueda agarrarlo, ¿no? Y también en mis momentos de debilidad, pues también me muestro, ¿no? No me cierro a mostrar mis emociones con él, y cuando él ya no soporta el dolor, ni yo soporto verlo así, pues nos abrazamos y lloramos juntos, ¿no? Compartimos nuestras emociones, ¿no? Durante nuestra vida. Hemos tenido que ir aprendiendo pues a canalizarlo en diferentes cosas, ¿no? En diferentes formas a lo mejor productivas de canalizar esas emociones que sí tenemos nosotros, que son parte también de nuestra vida, pues. Doctor, ¿por qué en ocasiones se retarda el diagnóstico, como fue el caso del hijo de la señora Ana Luisa? Cuando tenemos un paciente hemofílico, a lo mejor solo los que son hemofílicos leves quizá pudieran tener una exploración física normal, pero un paciente como el que acabamos de escuchar, de Omar Alim, que está, como dijo la mamá, en profilaxis de tratamiento, nos está hablando de que es un paciente altamente sangrador. Y eso idealmente no se debería de pasarle a ningún médico que hace una historia clínica completa, con un interrogatorio dirigido específicamente a encontrar qué es lo que tiene el paciente.
También tenemos que hacer un poquito más ágiles lo que son las comunicaciones entre las unidades médicas de primer nivel y donde estamos los especialistas, porque la tramitología hace que el paciente llegue a veces también muy tarde. Pero el médico general, haciendo una historia clínica adecuada y explorando al paciente, si él sospecha, canalizarlo inmediatamente al especialista. Desde luego que sí. ¿Cuál es el tratamiento de la hemofilia? Claro, el tratamiento de la hemofilia es dar el factor que le falta. Si es hemofilia A, le damos factor 8. Si es hemofilia B, le damos factor 9. Entonces, ¿cómo se tratan a los pacientes hemofílicos? Tenemos dos tratamientos fundamentales o principales. Uno es la profilaxis y otro es el tratamiento a demanda. La profilaxis se puede dividir en dos, profilaxis primaria y secundaria. ¿Qué es un tratamiento a profilaxis? Significa que yo tengo un hemofílico grave o un hemofílico moderado, que se comporta como grave, que le voy a administrar factor periódicamente. Entonces, una profilaxis primaria, yo le voy a administrar factor periódicamente al paciente a partir que le hacemos el diagnóstico. Una profilaxis secundaria es cuando yo le voy a dar factor periódicamente al paciente cuando ya tenemos algún problema de sangrado o alguna complicación. Entonces, el paciente, sangre o no sangre, se accidente o no se accidente, va a tener su dosis de factor en su cuerpo. El tratamiento a demanda es cuando el paciente tiene un accidente, tiene un golpe, tiene un sangrado. Entonces, en ese momento, tengo que empezar a administrar factor cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24 horas, durante 1 o hasta 3 semanas, para que el sangrado remita. Eso es el tratamiento. Nos platicaba la paciente de inhibidores. ¿A qué se refiere con inhibidores? Ok, hay algunos pacientes que tienen la mala fortuna de tener muy poquito factor y además cuando le ponemos el factor, hacen un anticuerpo que neutralizan ese factor. Digamos que el cuerpo produce algo que rechaza ese factor. Eso lo vemos en pacientes con hemofilia grave o hemofilia moderada, principalmente de factor 8. Factor 9 lo vemos mucho menos. El reemplazo del factor es lo ideal. Pero cuando no tenemos factor, podemos poner plasma, aunque no es lo ideal, pero en una situación de urgencia, en una emergencia, podemos poner plasma o un derivado del plasma, que son los crioprecipitados, para factor 8. O plasma nada más solito para factor 9. Y si tenemos los factores, idealmente le ponemos el factor. Entonces el inhibidor lo que hace es que inhibe el factor 8 o factor 9, pero también inhibe la actividad del plasma y la actividad de los crioprecipitados. Entonces, esos pacientes, pues tenemos que darle algún otro tipo de tratamiento. ¿Qué tratamiento es el que se le da a los pacientes que tienen? Pues se le da una mezcla de factores que se llama complejo protombínico, que es el que mencionó la señora. Desafortunadamente, ese factor es muy caro. Es importante crear conciencia en los pacientes, en la familia, doctor, para que podamos manejar de forma integral un paciente con hemofilia. La hemofilia tenemos que hacer acciones para prevenir, para que efectivamente no lleguemos en un estado grave a los hospitales. Hemos salido a las calles con nuestro equipo de producción, quienes han recabado pues algunas dudas en la voz del público. Quisiera preguntar cómo puedo apoyar a los niños que tienen hemofilia. Enfermera Rocío, nos preguntan que cómo pueden apoyar a los pacientes con hemofilia. Pues acercándose a la Asociación de Altruistas Oaxaqueños por la Hemofilia, hay muchas formas de ayudar, desde colaborar para acciones de recaudación de fondos, de recibir los donativos en especie siempre de factor 8, ¿sí? En económicos también existe una cuenta en la asociación que si nos hacen el llamado a los teléfonos que podemos dejar o escribirnos o contactarnos a través de del Facebook Hemofilia Oaxaca, Oaxaca. Ahí pueden dejarnos un mensaje y con mucho gusto nosotros nos ponemos en contacto para poderle decir de todos nuestros programas de actividades que tenemos. Gracias, enfermera. Doctor, para concluir, ¿algo que nos quiera usted comentar? Pues no, nada más que todos los niños deben de tener su valoración por su pediatra
desde el nacimiento hasta los 18 años. Conforme van marcando la cartilla o va marcando su pediatra, puede ser desde cada mes, cada 6 meses, cada año. Si un paciente lleva este control, seguramente vamos a tener muchos diagnósticos oportunos, no nada más hemofilia, también tenemos cáncer y tenemos anemias, tenemos otras cosas también importantes en pediatría que vemos. Y como siempre, yo como hematólogo pediatra quiero hacer un exhorto a toda la población de que vayan a donar sangre, ¿no? Sangre a los puestos de sangrado, a los bancos de sangre. Está el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, estamos nosotros en el ISSSTE, tenemos banco de sangre, están en el IMSS, está un puesto de sangrado en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, porque la sangre y sus derivados son cosas que se utilizan cotidianamente, ¿no? Y que aquí desafortunadamente no tenemos la cultura de hacer una donación altruista. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por asistir, por aclararnos todas las dudas. Es muy importante lo que comentábamos acerca de la hemofilia. Importante realizar el diagnóstico. Cuando ustedes como papás sospechen de que su hijo puede tener hemofilia, acudan inmediatamente al médico. Recuerden, prevenir es vivir.